Historia Universal UNAM, Unidad 3, Pensamiento y movimientos sociales y políticos del siglo XIX. En este video estudiaremos la lucha entre el liberalismo y el conservadurismo, las revoluciones liberales, los movimientos obreros y socialistas, la unificación entre Italia y Alemania, así como las preguntas más frecuentes del examen. Comencemos con la lucha entre el liberalismo y el conservadurismo. Es con la Ilustración y la Enciclopedia que el liberalismo alcanzó una destacada presencia ideológica en conformación de un nuevo orden progresista y burgués. Las revoluciones liberales provocaron la caída del antiguo régimen y abrieron el camino para el nacimiento de repúblicas modernas, basadas en el equilibrio político y la división de poderes, en la soberanía popular y en los derechos universales. La Revolución Francesa consolidó en Europa y América el nacionalismo y la era moderna, ligada a las aspiraciones capitalistas de la burguesía. Sin embargo, las posiciones conservadoras insistían en oponerse al liberalismo y durante las primeras décadas del siglo XIX abogaban por restaurar el orden absolutista y el antiguo régimen. La ideología de los conservadores fueron enemigas del nacionalismo y de la modernidad burguesa. De hecho, ellos mismos rivalizaron con Napoleón, por lo cual aprovecharon su derrumbe total en 1814 para impulsar el Congreso de Viena. Así se propuso la restauración de las monarquías conservadoras y del régimen borbónico. Las monarquías conservadoras, opuestas a la tendencia constitucionalista, establecieron un bloque llamado la Santa Alianza, integrada por Austria, Prusia y Rusia, con la bandera del catolicismo como causa a favor del orden absolutista. Ahora regresemos al Congreso de Viena. El Congreso de Viena tuvo como principal objetivo entonces la restauración del antiguo régimen en Francia y, por supuesto, de los gobiernos absolutistas anteriores a la época revolucionaria y la era napoleónica. La restauración se fundamenta en tres principios. El de la legitimidad, restaurar el poder a los monarcas derrocados durante la era napoleónica. El de la compensación. Algunos países recibirían territorios como retribución por las pérdidas sufridas. El equilibrio de poder. Medidas precautorias para que ninguna nación poderosa se convirtiera en una amenaza para la soberanía de las demás naciones europeas. Vayamos al siguiente tema. Revoluciones liberales. La lucha por la libertad y por los ideales nacionalistas se manifestó una y otra vez en distintas ocasiones, tanto en Europa como en América. Observemos los movimientos más importantes. Italia. En 1820 se organizaron sociedades secretas conocidas como los Carbonarios, provocando rebeliones, pero estas no predominaron. Este movimiento se trata más bien de un antecedente de la futura unificación italiana. España. El movimiento de carácter liberal que encabezó en 1820 el general Rafael Riego obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz. Francia. Tras la caída de Napoleón Bonaparte, Francia vivió varias décadas de agitación civil. Los antiguos borbonistas, es decir, los promotores del absolutismo, se enfrentaron constantemente a los republicanos. Inglaterra. Desde 1828 hubieron reformas a favor de la tolerancia. Estas modificaciones se dieron al triunfo de los liberales ingleses, quienes una vez estando en el poder introdujeron algunas reformas, tales como la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, el subsidio a la educación, la reforma del anticuado Código Criminal y el establecimiento de leyes para proteger a los trabajadores industriales. Con base en lo anterior, la declaración emitida por el presidente James Monroe en 1823, la doctrina Monroe representó una garantía liberal a favor de las soberanías americanas, garantía que comprometía formalmente a Estados Unidos para apoyar la integridad territorial de dichas naciones frente a agresiones de las potencias europeas. Hablemos ahora de los movimientos obreros y socialistas. Debido a que al mismo tiempo que se suscitaban las rivalidades entre los partidos de liberalismo contra los defensores del viejo orden en países europeos tales como Inglaterra,
Francia o Prusia, también conocida como Alemania, donde los trabajadores asalariados soportaban la carga de la era de la industrialización, comenzaron a manifestarse brotes de inconformidad por parte de los obreros. Los obreros, mejor conocidos como la clase proletaria, en numerosas ocasiones se manifestaron para defender sus intereses laborales en contra del sistema capitalista. Lo anterior derivó al surgimiento de la clase obrera, siendo ésta independiente a los movimientos de liberalismo y conservadurismo. Es así como comienza el surgimiento de la filosofía socialista, la cual buscaba en primera instancia la socialización de los medios de producción, es decir, tomar las fábricas y tierras para convertirlas en patrimonio social. El pensamiento socialista humanista del siglo XIX se manifestó de dos formas. Como socialismo utópico, criticada por los marxistas y tachándola como una doctrina más burguesa que socialista. Y el socialismo científico materialista, los cuales luchaban por la desaparición del Estado y de la burguesía. Ahora hablemos del nacionalismo y los procesos de unificación nacional en Italia y Alemania. Vayamos primero con la unificación italiana. A inicios del siglo XVIII, Italia seguía sin lograr conformar una unidad nacional. Austria y Francia ejercían un predominio geográfico y político en contra a las aspiraciones de unidad. El movimiento carbonario de 1820 y la República de Mazzini en 1848 fueron expresiones del nacionalismo italiano en su lucha por eliminar poderes de esas potencias sobre la soberanía italiana. Con la llegada de Víctor Manuel de Saboya al trono de Cerdeña, comienza un preciso proceso de unificación italiana. Se fortaleció la educación y el comercio, y es la guerra entre Austria y Cerdeña en 1866 la cual permitió que la Casa de Saboya ejerciera un liderazgo en torno a una unificación. Finalmente, el papel de Giuseppe Garibaldi fue el factor clave para la unificación italiana, ya que movilizó todo un ejército con el cual logró la independencia de Nápoles y Sicilia. Y fue en 1871 cuando Italia pudo colocar bajo una misma bandera nacional la totalidad de la península. La unidad económica, ferroviaria y aduanera fue el primer paso lento pero sostenido de integración nacionalista alemana. Bismarck modernizó a sus tropas y al armamento del reino, haciendo cada vez más capaz a Alemania de conseguir la unificación. Es por ello que Bismarck, al ser un estratega eficaz, este fue llamado el Canciller de Hierro. Al ser derrotado Napoleón, se firmó el Tratado de Frankfurt, mediante el cual Alemania se apoderó de Alsacia y Lorena. Al iniciar la década de 1870, el mapa europeo se había modificado sustancialmente. Alemania e Italia ya eran naciones integradas, cada una con su propia soberanía y con un sistema económico industrializado. Vayamos a las preguntas frecuentes. Durante el siglo XIX, los promotores del liberalismo impulsaron un orden de vida progresista. Uno de los procesos políticos conservadores posterior a Napoleón fue el Congreso de Viena. Un concepto que representa al ideal del conservadurismo es el absolutismo. La abolición de la esclavitud y el fomento a la educación fueron logros del movimiento cartista. Uno de los principios del pensamiento liberal del siglo XIX fue la división de poderes. Entre los principales fundamentos teóricos del socialismo científico destaca la dictadura del proletariado. Características del socialismo científico. Corriente de acción social que pugna por imponer la dictadura del proletariado y posteriormente la abolición de las clases sociales. La unificación de Italia y Alemania representan el espíritu nacionalista en la Europa del siglo XIX. Una consecuencia de la unificación italiana, tras firmarse el Tratado de Frankfurt, fue la caída de Napoleón en Francia.